buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Una Nueva Generación. Un podcast de nuevas generaciones. Y es que hoy tenemos a un invitado un tanto peculiar en el que, oye Marta, nos vamos a tener que comportar. Porque tenemos al presidente de Nuevas Generaciones y uno de los artífices de este podcast, Eugenio Domènech. Muy buenas. Hola Javi, hola Marta. Bueno, aunque yo creo que tanto dentro del partido como los jóvenes de Águila, que te conocen ampliamente, pero ¿cuál es tu carta de presentación? Aquí sobre la mesa las cartas. Pues Eugenio Domènech es un joven de Águila de 26 años que estudió económica y hizo un posgrado en dirección y gestión de empresas y que actualmente trabaja como controller financiero en la empresa privada. Y que en su tiempo libre pues lo dedica a la política y en este caso, como tú bien has dicho, pues actualmente soy el presidente de Nuevas Generaciones. ¿Y cómo acaba un chico como tú, normal, con su carrera, su estudio y su trabajo, en política? Pues yo creo que era algo ocasional. Desde bien joven, desde los 16 años, ya empecé a interesarme por la política. Yo siempre digo que cuando era más pequeño, mi carrera viene marcada porque viví la época de la crisis y entonces ya se hablaba de política, se hablaba de economía. A la política es lo que dedico como hobby, a la economía es mi profesión. Y yo creo que viene de ahí, entonces ya a partir de los 16 años pues ya muestra interés dentro de lo típico, ¿no? Del instituto y tal, por representar a tus compañeros, y yo creo que nace de ahí. También es verdad que viendo cómo son mis padres y que siempre han estado involucrados en muchas cosas, pues al final también son un ejemplo y verlo en casa eso también ayuda. De todo eso que comentabas, de esa representación estudiantil, yo tengo que admitir que te conocí ahí, en el Consejo Escolar de la Alfonso Escámez, desde entonces, pero en el instituto, porque no como compartido clase, nos llevamos un par de añicos, poco, ¿eras de los que ya levantaba la mano para preguntar? ¿Era un poco repipi? ¿Era social? ¿O era el típico delegado repelente? No recuerdo muy bien si en el instituto era delegado de clase, no lo recuerdo muy bien, porque siempre sí que fui representante de todos los estudiantes en el Consejo Escolar de Alfonso Escames, como fuiste tú también, y estuvimos juntos. En clase no recuerdo ser el delegado, pero respecto a a la primera pregunta, sí te puedo asegurar que yo en clase era el que se sentaba en última fila con la silla sobre dos patas y apoyado en la pared. Rebelde cuanto menos. Se podría decir. Estudiaba, hacía lo que tenía que hacer, pero en clase no No era está. de los que estaba siempre con la mano levantada. Y en base a los estudios que has dicho que has realizado, ¿cómo crees que ha influido esa formación en tu forma de ver la política? Pues al final, el hecho de hacer económica y posteriormente interesarme por el mundo de la empresa, sobre todo lo primero, la economía, me hizo formarme ideológicamente, por decirlo así. Al final yo empezaba a basar mi ideología o mi forma de pensar en base a unos principios económicos en los que yo creía, en los que leí, estudié también los principios económicos que defienden los que no piensan como yo para saber por qué no defendía eso. Y al final, en base a eso, te empiezas a dar cuenta que todo o la mayor parte de las cosas en la vida giran alrededor de la política y eso te hace posicionarte en un lado o en otro. Has estado metido, iba a decir en muchas asociaciones, en muchas representaciones estudiantiles, pero lo voy a decir como se dice. Has estado metido en todos los fregados. Has estado en GEA, Juventud Estudiantil Aguileña, fuiste su segundo presidente. Has estado en una región de Murcia, una federación de estudiantes, en el Consejo de Estudiantes de la UMU. Bueno, de todo eso, ¿alguna experiencia que te haya marcado? Pues podría contarte experiencia y hacer dos capítulos de un mismo podcast, pero voy a intentar resumirlo. Yo empecé a los 16 años en el mundillo de la representación estudiantil, fui presidente de GEA, posteriormente fui presidente de la Unión de Estudiantes de la región de Murcia y después, pues cuando terminé ya esa etapa, acabé siendo o empecé dentro del mundo de la representación estudiantil en la universidad y fui delegado de de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Murcia y posteriormente consejero de gobierno y formé parte también del Consejo Social. No ha parado. No, no, una muy buena trayectoria.
No, al final he dedicado mucho tiempo fuera de la política, he conocido mucho mundo en ese sentido y también el haber pasado por ahí antes de estar aquí me ha hecho aprender cosas, encontrarme con dificultades que me han hecho a lo mejor hoy en día estar preparado para unas decisiones o para algunos problemas, saber cómo resolverlos porque me lo he encontrado previamente fuera. Totalmente. Y cuando te propusieron como presidente de Nuevas Generaciones de aquí de Águila, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Te lo esperabas? Pues no me lo esperaba porque fue de la noche a la mañana y lo primero que pensé fue que era un marronazo. Un marronazo en el sentido de yo llego a presidente de Nuevas Generaciones y quizás suene un poco atípico lo que voy a decir, pero es que no había tenido nunca un cargo de responsabilidad dentro de Nuevas Generaciones. Es que el primer cargo de responsabilidad que yo tengo dentro de Nuevas Generaciones directamente es ser presidente de Nuevas Generaciones en Águila. Y te queda un poco como diciendo, ¿y ahora qué? Pero claro, lo que os comentaba, esa experiencia previa de situaciones adversas, porque es muy difícil hacer cosas fuera de una estructura como lo que puede ser un partido político, pues te hace sobreponerte y sabes por dónde salir. ¿Alguna vez has pensado, uff, ¿qué hago yo aquí? O alguna vez has pensado en, mira, yo lo dejo todo, me voy a vivir la vida. Y en ese caso, ¿qué es lo que te ha hecho seguir? Porque bueno, ya llevamos aguantándote aquí el resto un par de meses y de añicos. Pues días de eso hay y seguramente los sigan habiendo. A ver, al final es como todo, hay días buenos y días malos y te puedes encontrar en una situación buena y todo jiji jaja y situaciones malas en las que dices, ¿y esto vale la pena? Te lo planteas. Pero al final miras para atrás, mira a la gente que te rodea, os miro a vosotros, veo que estáis, que esto al final es un ejemplo que estemos grabando, que estemos dedicando nuestro tiempo cuando podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Y veo la implicación que hay y la gente que está ahí en este proyecto y que me acompañáis, sois la razón por la que todo siga adelante. Entonces vale la pena. Vale la pena. Por nosotros lo ha dicho. Efectivamente, mientras estéis. Si no te hubieras metido en política, ¿qué sería de ti? Pues seguiría siendo pues lo mismo que soy hoy en día, ¿no? Una persona que se levanta todos los días ahí a trabajar, que tiene su trabajo y que tiene su hobby. Lo que pasa es que el tiempo de la política, pues a lo mejor lo dedicaría a otras cosas. Hablando de esos hobbies, hace mucho que no tenemos practicar balonmano. Bueno, el balonmano ya lo veo desde una posición de aficionado. Lo veo desde la grada. No desde el banquillo, desde la grada. Desde la grada. El banquillo ya, ese paso también lo hemos saltado. Ya lo veo como aficionado, vivo como aficionado. Una lesión me impide jugar sin dolor. No es que me impida jugar o tal, pero tengo unas molestias y para seguir con dolor y jugar con dolor y pasarme días que no pueda moverme, pues prefiero aguantar esas ganas y ver los toros desde la barrera. Volviendo al tema de la política y tú como presidente, ¿tú crees que la juventud avileña está lo suficientemente implicada en temas de política o notas mucha apatía por parte de los demás? Yo creo que los jóvenes, tanto como los mayores, existe cierta, ¿no? Cierta distancia entre el ciudadano y el político, la política en general. No solo los jóvenes, creo que es una situación generalizada. Pero al final también tenemos que hacer autocrítica, todos, absolutamente todos. Pero cuando ves situaciones como las que se viven actualmente en España, que tenemos un presidente del gobierno que la lía, que tiene al que fue su número dos investigado, una trama por detrás de todo tipo que no me voy a poner a especificar ahora, que tiene a su mujer investigada, que tiene a su hermano y todavía sale y parece que no ha hecho nada y te echa las culpas de todo, te dice que es la fachosfera, que él es más bueno que nadie y tal, por al final yo entiendo que el ciudadano se acabe cansando y que el ciudadano acabe diciendo me están tomando el pelo. Entonces, una de las cosas que a mí cuando estoy estando en política me siguen reventando y me siguen fastidiando eso, el que un político no sea capaz de hacer autocrítica. Somos personas
y tienen sus responsabilidades y la harán mejor, la harán peor, se equivocarán, pero somos ya adultos, tomamos decisiones y tenemos que ser consecuentes con ellas. Dentro de esas decisiones que hay que ser consecuentes y demás, ¿cuáles crees que son las decisiones que habría que tomar para que los jóvenes no se tuvieran que ir de ahí a buscar un futuro mejor? Pues yo creo que en ese aspecto el ayuntamiento tiene, y en este caso el Partido Socialista, que es quien gobierna, tiene mucho trabajo por hacer. ¿Qué han hecho en estos últimos 12 años para que Águila genere más empleo? Para que los jóvenes quieran quedarse aquí a trabajar. Una aula de estudio, 14 horas, que no 24. No está mal, después de estar pidiéndola 12 años o casi 12 años, no está nada mal que hayan dicho de terminar, empezarla y hacerla. Que es una cosa que se viene haciendo desde que, vamos, los primeros en solicitar aquel aula de estudio 24 horas fue GEA. Estaba yo de presidente en aquella época. Y recuerdo que yo tendría 17 años. Me ha dado tiempo a terminar la carrera y empezar a trabajar y entonces se ha hecho y se ha inaugurado. Es toda una generación perdida sin un aula de estudio teniendo que estudiar fuera o en casa en unas condiciones que a lo mejor no son las más adecuadas. ¿Cómo convencerías a alguien de nuestra edad de que la política sí que importa y que es muy importante? Pues yo lo primero que haría sería animar a ese joven a que nos conozca a nosotros y que vea que somos personas normales, que hacemos nuestra vida y que lo único que hacemos es dedicar un tiempo a un hobby que es la política, como el que dedica el tiempo a un deporte concreto, en este caso en Águila el carnaval o incluso a la Semana Santa, que por ser políticos no somos especiales y no somos diferentes a los demás, que pueden venir, pueden conocernos y a lo mejor se dan cuenta de que la política vale la pena. Pero vale la pena diciendo y haciendo lo que he dicho anteriormente, autocrítica y no tratando a la gente como si fuesen tontos. ¿Y qué es más difícil? ¿Aprobar economía? ¿O que de eso también sé yo un poco? ¿O convencer a un grupo de jóvenes para venir a un acto político? Depende si la asignatura es econometría Ahí o ha qué. decidido hacer daño. Yo es que ahí no puedo opinar porque yo... Si es econometría, a lo mejor O yo estadística, la que tú quieras. también es verdad. Me he ido a la que sonaba mejor. Pero yo creo que hoy en día acercar a los jóvenes, en términos generales, porque, y no es por presumir, pero sinceramente, y vosotros lo estáis viendo, a nosotros cada día nos cuesta menos. Cada día son más los jóvenes que están con nosotros. Entonces yo en ese sentido también lo miro con una perspectiva de optimismo, el hecho de saber que estamos haciendo algo bien para que los jóvenes estén ahí, para que los jóvenes nos sigan, para que los jóvenes nos pidan que hagamos cosas por ellos y que se sumen a nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido, no me puedo quejar. Te diría que es más difícil probar econometría. Nada, problemas del pasado. Un político que te sorprenda, no tiene por qué ser del Partido Popular. Es más, dime uno que no sea del Partido Popular que te sorprenda. Un político que me sorprenda que no sea del Partido Popular, pero positivamente o negativamente. Positivo, que es más difícil. Claro. Negativo y para elegir. Bueno, puedes decir los dos si quieres. Bueno, negativamente, pues no deja de sorprenderme cada día más, aunque yo creo que ya dejará de sorprenderme algún día, Pedro Sánchez. Una persona que cuando crees que no puede hacer lo peor, lo consigue hacer. Siempre, ¿cómo era la frase esta? De siempre hay una planta más en el sótano. En el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. Pues siempre consigue hacerla más grande de la que lo ha hecho. Y dices tú, ¿cómo lo hace? Y que salga de rositas, ¿no? Que no, que todavía la gente, haya gente que le aplauda. En ese sentido, y positivamente, Puede ser de cualquier otro partido. no, si me habéis dicho que sea de cualquier partido menos del nuestro, ¿no? Claro, pero que no tiene que ser de pues, PSOE, Vox, Unida Podemos, Sumar, Sumemos. Pues Complicado, ¿eh? es complicado porque estoy sinceramente pensando en la legislatura anterior. Me viene que el primero que me ha venido a la cabeza, pero que tampoco, quiero decir, me parece un político o una persona que tenía la vida resuelta y que se metió en política
por el hecho de meterse, porque él no tenía la necesidad, que era marcos distintos, pero tampoco te sabría decir a ciencia cierta, en plan, admiro eso, quiero decir, no admiro a lo mejor las políticas que hiciese o su gestión parlamentaria, si es que no recuerdo si llegó a recoger el acta, no lo recuerdo, pero admirar en ese sentido de decir, una persona que no tiene la necesidad y coge y se mete sabiendo lo que hay, porque le llovió por todos lados cuando es una persona que no le han regalado nada, pues en ese aspecto lo admiraría. Y ahora, si me permitís, dentro del partido, pues yo siempre lo que es admirar, siempre he admirado a dos figuras del Partido Popular de la región de Murcia, que son Marcos Ortuño y Luis Marín, consejero de Economía y Hacienda y consejero de Presidencia. Son dos personas a las que siempre he admirado desde que empecé en Nuevas Generaciones. Y un poco ya, pues para ir acabando, ¿cómo te gustaría que te recordasen o que te recordáramos cuando termine tu etapa al frente de Nuevas Generaciones? Pues a mí me gustaría ser recordado. Que te pongamos aquí una foto, ¿no? No hace falta. Si todavía fuese guapo, pues te digo que sí, pero tampoco vamos con lo bien que nos ha quedado la pared, tampoco la vamos a fastidiar. No, me gustaría ser recordado como una persona innovadora, como una persona que introdujo en nuevas generaciones nuevas formas no de hacer política, sino de gestionar la organización. Una persona que, bueno, que al final, como el podcast este en el que estamos, que se arriesga a cosas nuevas y porque hay que estar, al final, pienso que hay que estar a la vanguardia, hay que estar con la actualidad, hay que saber cambiar, hay que saber evolucionar. Al final esto, sin ser una empresa, tiene que ser como una empresa. Si cogen y tienen un producto mejor, a ti te van a dejar atrás y no te van a comprar. Entonces tú tienes que intentar tener el mejor producto siempre para seguir siendo ese referente. Y ser el referente siempre es difícil. Y mantenernos ahí más todavía. Entonces, si me tuviesen que recordar por algo, me gustaría que fuese por eso, como una persona que cambió ese chip de no tan todo una organización tan política, sino buscarle esa estructura, yo la llamo empresarial, sin ser empresarial, de objetivos, de intentar cumplirlos, de luchar y de estar siempre a la vanguardia, encabezando lo que sería el éxito. Bueno, y ya para ir terminando, como sabéis que venimos haciendo en el último podcast, el anterior entrevistado ha dejado una pregunta para Eugenio, que la tienes en esta carpeta, como bien imagino que supones, que tienes que leer en voz alta y responder. Y luego dejar una para el siguiente o la siguiente que venga. ¿Autobús o tren? Buen tema. Buen tema. Yo creo Buen tema que porque vamos. Muy buen. yo creo que es un tema que ya en los últimos meses se ha comentado, que ya se ha hablado mucho, del tren me refiero, y que yo creo que ya con todo lo que se ha dicho no tengo nada más que decir. Pero sí que es verdad que podría, respecto al tema del autobús, hacer hincapié en el hecho de la situación que vive la estación de autobuses de Águila, el tema de la inseguridad. Ya hemos visto en más de una ocasión noticias en las que han intentado atracar al chofer una vez que la gente ha bajado. Entonces, esa inseguridad que hay no es un atractivo turístico. Te genera miedo poder coger a lo mejor el transporte público que tanto queremos fomentar. Y yo creo que ahí el Ayuntamiento de Águilas debería tomar medidas o por lo menos poner medios para que esa gente llegue a Águilas con seguridad y esos trabajadores no tengan que sufrir esos sustos, por decir sustos. Pues yo creo que desde aquí hacemos un llamamiento para dejar de tener una estación tercermundista, que ya yo creo que este verano toca, que una estación con aseo, bien iluminada, con seguridad y demás. Aparte del tren del que seguiremos metiendo caña porque no podemos hacer otra cosa. Y es el momento de que escriban la pregunta. Nosotros, como siempre, nos tapamos los ojos para no verla, como cuando se pone el número PIN y todo eso. Miramos la gaviota. Sí, me la estoy mirando, pero no veo. Fue una pregunta corta, lo único que hemos visto para el próximo o próxima invitada.
Pues hasta aquí la entrevista a nuestro presidente Eugenio Domenech. Ha sido un placer. Esperamos que, bueno, que nos acompañen en alguna ocasión más porque el podcast Una nueva generación acaba de nacer y seguro que tendrás que contarnos nuevas ideas y nuevos proyectos. El placer ha sido mío y espero que esto guste, que la gente se siga animando y que nosotros desde nuevas generaciones sigamos sacando y dándole más jugo a este tema del podcast, que seguro que lo vamos a hacer y que esto es solo el comienzo. Pues estupendo. Muchas gracias. A vosotros.